estábamos preparando el proyecto con varias capas, ¿no? Entonces, habíamos quedado en la parte del proyecto Windows Forms, que ya corre, ¿no? Entonces, tenemos que preparar las otras capas que no estamos usando todavía, ¿no? Entonces, aquí en la guía, en el paso, dice, vamos a agregar una clase a la capa, al proyecto, a la capa lógica, ¿ya? Perdón, una clase vamos a agregar, ¿no? Entonces nos vamos a la lógica, aquí, ¿ya? Les voy a poner esto. ¿No? A la lógica, agregar clase. Ok, le podemos poner cualquier nombre, pero le vamos a poner lo que dice ahí, acceso lógica. ¿Ya? Bien. Entonces ya está creado la clase, ¿no? Bien, ¿qué más dice aquí? Esto lo vamos a reducir ya. Ya, la clase la tenemos que hacer pública para que sea accesible desde la capa de presentación. ¿Ya? Esta clase va a acceder a la capa de presentación. Entonces, como va a acceder otra clase, incluso otro proyecto, le ponemos público, ¿no? ¿Qué más? Dice que dentro de esta clase, eso ya es para... Dentro de esta clase se crearán métodos que serán invocados por la capa de presentación. O sea, los métodos que vamos a poner aquí, la capa de presentación va a llamar. Hasta ahora, en este caso, la de presentación llamaba al Connection BD, ¿no? Pero ya no va a llamar al Connection BD, va a llamar a los métodos que estén aquí, en la capa lógica. ¿Sí? Bien, eso sería en la lógica. Vamos ahora con el otro. En el otro tenemos que agregar 3 clases en la capa de datos. Una clase llamada configuración, donde vamos a poner los datos generales para la conexión a la base de datos. ¿Ya? Entonces agregamos esta clase configuración CS. ¿Ya? Nos vamos al proyecto, nos vamos a datos, ¿no? Agregar clase, ¿no? Le ponemos configuración. Ya está. Entonces aquí, ¿qué hacemos? Aquí tenemos que hacer un método para que podamos generar la cadena de conexión. ¿Ya? La cadena de conexión. Bastante de esto solo se hace una sola vez, ¿no? No tienes que repetir varias veces, ¿no? Entonces, aquí yo tengo hecho, para no hacer de cero, se los voy a copiar. Ya. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Aquí colocamos un método, perdón, un atributo que diga la cadena de conexión, ¿ya? Y ahí está la cadena de conexión con su usuario, su contraseña. Lo mismo que estaba en el Connection BD es básicamente traerlo aquí y copiar. Si nos vamos al Connection BD de la capa de presentación, que sigue ahí, es básicamente venir aquí y copiar esta cadena, ¿no? Esta cadena y llevárnoslos aquí, ¿no? Igualito como está. Y lo único que estoy haciendo es poner en un atributo directamente, ¿no? Y este atributo va a tener su get y su set, nada más, ¿no? Esto yo lo genero con su propiedad, clic derecho, refactorizar, encapsular campo y me aparece esto, ¿sí? Nada más. O sea, un atributo que representa la cadena de conexión y su get y su set, nada más, ¿sí? Y podemos aquí agregar otras cosas más, pero cuando necesitemos, ¿no? Digamos que esta es una clase global, digamos, a nivel de datos para todo lo que es configuraciones generales, en este caso la conexión a la base de datos, ¿no? Bien, entonces eso lo dejamos, ya está. Ahora nos vamos a la siguiente clase. La siguiente clase es métodos genéricos datos, ¿ya? Como dice su nombre, son
para métodos genéricos, generales, para el acceso a datos. ¿Ya? Recuerden que estamos en la capa de datos, ¿no? Interactuamos con la base de datos. Estos son métodos genéricos, ¿ya? Para no ir repitiendo algunas cosas, entonces lo vamos a generalizar aquí. Entonces, la clase se va a llamar métodos genéricos datos. Entonces, lo mismo. Nos vamos a la capa de datos y agregamos ese método, esa clase. Métodos genéricos. Podemos ponerle cualquier nombre, pero bueno, para que entendamos mejor, ahí está, ¿no? Ahora, estos son hartos métodos que ya están hechos en una tipo librería y yo simplemente le voy a copiar y ustedes también seguramente se lo pueden copiar, ¿no? Entonces, yo le voy a copiar esto, les voy a explicar ahorita qué hace cada uno. Como les digo, la idea es de utilizar la mayoría de las cosas que ya están hechas y nada más. Ok, entonces aquí en este método, perdón, en esta clase que se llama métodos genéricos, he colocado eso. Ahora, me sale error, ¿por qué? Porque tengo que aumentar las librerías, ¿no? Using System Data, lo que estaba en el Connection BD, ¿no? Y el using MySQL Client, ¿no? Y con eso ya me reconocen. Listo. Entonces, ¿qué me permiten hacer estos? Por ejemplo, aquí yo he agregado un método que dice, está comentado, método para crear un comando. Este método te crea un comando. Para cualquier cosa, pero te crea un comando. ¿Sí? Nada más. Y te devuelve un MySQL command. ¿Sí? Eso es lo que hace. Si quieren ver más detalle, pueden entrar al código y ver, ¿no? No me reconoce el array list tampoco. Entonces, como no me reconoce, tengo que agregar este, ¿no? System Collections. ¿Ok? Ese es para el array list. Ahora, en este, ¿qué vamos a hacer? En este es un método para crear dos comandos. Creo dos comandos y devuelvo esos dos comandos en un array list, ¿no? Es como una lista de dos comandos, por decir, ¿no? Pero solamente dos comandos. El de más abajo te crea n comandos, ¿ya? Porque tú puedes asociar varios comandos como si fueran uno solo, que vamos a ver después para qué nos va a servir, ¿no? Pero sirve. Aquí son n comandos, ¿ya? Pueden ser 5, 10, no sé, pues, dependiendo del ejercicio, ¿no? Luego viene el método para ejecutar un comando. Lo anterior era para crear, ¿no? Estos son para ejecutar. Este es para ejecutar un comando DML. ¿Saben qué es DML? ¿Les han enseñado ya? Todavía no. DML. DML significa Insert, Update, Delete, ¿no? Los tres comandos para manipular. Insert, Update y Delete. Cuando quieras hacer cualquiera de esas tres, entonces puedes ejecutar este. Pero solo es para ejecutar un comando, ¿sí? Un comando. Si te fijas, recibe como parámetro un comando y bueno, lo ejecuta y te devuelve la cantidad de ítems modificados o afectados, ¿ya? Si se fijan, aquí está encapsulando la apertura de la conexión y la ejecución del non-query, ¿no? Luego tenemos aquí un método para ejecutar dos comandos, ¿ya? DML. Es cuando queremos ejecutar dos, ¿no? Luego más abajo tenemos para ejecutar n comandos, ¿ya? Esto nos va a facilitar las cosas porque simplemente vamos a llamar a estos métodos con los comandos que queramos, ¿no? En todo caso, ¿no? N comandos. Aquí, en estos, cuando son dos comandos o cuando son n comandos, entra el tema de las transacciones, que seguramente van a aprender en base de datos, pero todavía no voy a entrar a eso para no hacerlo más complicado esto, pero ya está, digamos, si ustedes colocan esta clase con estos métodos, ya están listos para hacer transacciones, que después vamos a incluir, ¿ya? ¿Qué más? Luego tenemos
un método para ejecutar un comando. Recuerden que los de arriba eran DMLs, los non-query, ¿no? O sea, inserts, updates y deletes, ¿no? Ahora, este es para ejecutar un query. ¿Qué es un query? Un select, ¿no? Este vamos a hacer cuando queremos retornar un escalar. Recuerden, ¿cuándo es? Cuando es execute escalar, cuando retornan un solo valor. Entonces, esto va a ser cuando quieras ejecutar un query que te devuelva un escalar. Y más abajo, para ejecutar un query que te devuelva un data reader, ¿ya? Que retorna, bueno, en este caso no vamos a retornar un data reader, pero vamos a retornar un array list, ¿sí? Ok, un array list, nada más, y eso lo vamos a devolver para hacerlo genérico, digamos, ¿no? Después, ¿qué más? Ejecutar un comando para que retorna un data table, ¿no? Eso es, ya conocen el data table, que es con el field, con el MySQL Data Adapter, lo mismo, ¿no? Te devuelve un data table, ¿no? Pero el que más nos interesa tal vez es este, el escalar, y este, ¿no? El que te devuelve, no te devuelve un data reader, te devuelve un array list, ¿ya? Con todos los campos recuperados, ¿no? Y eso es todo, ¿ya? O sea que es una clase ya un poquito ya preparada para, con todos los métodos para utilizar, ¿no? Bien, entonces esa sería la clase que hemos agregado ahí. Y por último nos queda agregar la clase acceso datos, ¿ya? ¿Cuál es su propósito de este? Es ya crear los métodos específicos con ciertos comandos SQL, ¿no? Y con los parámetros adecuados, ¿no? Y este tiene que ser público, ¿por qué? Porque vamos a llamar a este desde la lógica, ¿no? Entonces le ponemos agregar clase acceso datos, ¿no? Este va a ser público. Recuerda que los que vas a usar desde otras clases les tienen que poner public. Los otros no he modificado el public, solamente acceso datos y acceso lógica, ¿no? Son los únicos que tienen esa funcionalidad. Bien, eso vamos a hacer después, porque aquí hay que modificar, aquí hay que agregar, y eso sería la estructura. Eso sería la estructura. Aquí vamos a agregar lo mismo que hemos agregado en el otro, que es métodos genéricos, las mismas librerías, ¿ya? Para que no nos salga ningún error. Estas tres librerías, uno es de System Data para datos en general, el otro es para MySQL, ¿no? Y el otro es para el array list. Esto lo vamos a agregar aquí, porque estas clases son de la capa de datos, entonces siempre van a tener acceso a esos, o van a querer usar métodos de objetos de estas clases, ¿no? Eso es todo lo que nos tocaba para preparar la solución. La solución, les vuelvo a recordar, está basado en una capa común, o una capa de datos, en una capa lógica y una capa de presentación, ¿sí? Para ir separando cosas. Y refleja lo que está en el dibujo de aquí, ¿no? En este dibujo, ¿no? Entonces vamos a dividir el código y es lo que hemos hecho. Hemos partido el código y lo hemos ido separando, ¿no? Entonces, hasta ahí es la modificación de los proyectos. Ahora vamos a hacer los requerimientos, ¿no? Recuerdan que hemos hecho registrar grupos, ¿no ve? Ya hicimos eso. Ya vamos a hacer esa parte, ¿sí? Entonces, vamos a agregar la opción de registrar grupos, ¿ya? Si nos vamos a la capa de presentación, aquí, recuerdan que teníamos un formulario que decía registrar, aquí, bueno, creo que no se ve muy claro, ¿no? Ya, entonces, aquí teníamos arriba registrar grupo y abajo registrar producto, ¿no? Pero como tenemos que separar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otro formulario. Seguramente aquí le vamos a poner, no sé, uno para registrar grupos, ¿no? FRM registrar grupo.
para registrar grupos. Vamos a separar este formulario. ¿Dónde está? Y esto lo vamos a copiar allá, ¿no? Es así de simplecito esto. No hay que hacer mucho, ¿sí? Aquí le ponemos registrar grupos, ¿ya? Bien. Entonces ya hemos hecho el formulario, la parte gráfica de esto. ¿Okay? ¿Qué más? Ya hemos hecho la parte gráfica del formulario. Ahora, vámonos a la capa de datos, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí para recuperar o para insertar un grupo, ¿no? ¿Recuerdan en la capa, en la Connection BD qué hacíamos para hacer eso? ¿Qué hacíamos en el Connection BD? Aquí hay un método que se llama registrar o insertar, no me acuerdo. Get grupos 3, nada. Ahí está, insertar grupo, ¿no? Eso. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Nos vamos, bueno, en realidad vamos a copiarnos esto, ¿sí? Vamos a copiarnos esto y lo vamos a llevar a la capa de acceso lógica, perdón, acceso de datos, ¿sí? En realidad es la que va a reemplazar a la conexión BD este que dice acceso a datos, ¿no? Y lo copiamos, pero obviamente muchas de esas cosas vamos a modificar porque algunas de esas cosas nada que ver, ¿no? A ver, directo del connection BD le he copiado. Ahora no me reconoce los objetos. ¿Qué tengo que hacer? Using común. Ahí están los objetos, ¿no? Using común, listo. Ahora, aquí, ¿cómo tenemos que hacer? Aquí hacíamos un try, hacíamos abrir, ¿no? Lo que me sirve aquí es la consulta SQL y los parámetros, ¿ya? Los parámetros, hasta ahí. Y lo demás, en realidad, bueno, lo puedo dejar el return. El non-query, esto también lo voy a volar, pero lo que me sirve es esta parte, ¿ya? Ahí lo dejo por si acaso, no me salga eso. Me sirve la creación del comando SQL, ¿sí? La creación del comando SQL. Luego nos sirve, aquí, ¿qué hacíamos? Aquí creábamos el comando, ¿no ve? Creamos el comando y aquí le poníamos parámetros al comando, ¿no? Pero ahora, ¿cómo vamos a hacer? Muchas cosas se van a simplificar, ¿no? Del código que antes hacíamos. ¿Puedes abrir, por favor? Bien, entonces, les decía, nos sirve el comando, ¿no? El comando SQL. Entonces, si vemos en el manual, aquí vemos el manual, aquí vemos que en realidad tenemos que crear el comando, pero ya no tenemos que hacer todo ese código, ¿no? Lo que tendríamos que hacer ahora es hacer esta línea, llamar a métodos genéricos, crear un comando y nos va a devolver un comando. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente nos los llevamos arriba y métodos, recuerden que hay métodos genéricos, crear un comando, creo que eso es todo. Listo, con eso ya está creado el comando, ¿no? Ya está creado el comando. Ahora vamos este es el comando, el insert, ¿no? Este comando que hemos creado tiene una propiedad que se llama command text, donde le podemos decir el comando que queremos que se ejecute, ¿sí? Con eso ya está, ¿sí? Le estamos creando el comando y le decimos qué comando queremos ejecutar. Nos sirven los parámetros, nos siguen sirviendo. Esto no cambia para nada.
nos siguen sirviendo. Aquí los valores también nos sirven porque estamos sacando del objeto grupo, ¿no? ¿Verdad? Todo eso nos sirve. ¿Qué viene después? Después simplemente es retornar un valor que es ejecutar el comando de métodos genéricos. Recuerden que primero llamo a un crear, en este caso crear un comando, porque es un comando solo el que quiero hacer. Para insertar un grupo solo tengo que ejecutar un comando, un insert, ¿ya? Llamo al crear un comando, recupero el comando, le digo cuál es hacer el comando y le pongo los parámetros, ¿sí? Eso estoy haciendo. Y a continuación voy a retornar, esto ya no me sirve, return, y voy a retornar lo que me ejecute un comando. Recuerden que es un comando DML, y les he dicho que es insert, update o delete. En este caso estoy haciendo un insert, entonces va a ser ejecutar un comando DML. ¿Qué le paso como parámetro? El comando cmd, y lo va a ejecutar. Y nada más, y eso es. ¿Sí? Digamos que se ha cortado el código para hacer alguna operación en la base de datos, ¿no? Ejecutar el comando, definir cuál va a ser el comando y ejecutar. ¿Sí? Básicamente. Listo. Con eso ya estaría el método para insertar el grupo. ¿Sí? Ahora, ¿quién va a llamar a este insertar grupo? Recuerden que desde la ventana podría llamar a desde la ventana que me he creado. Desde esta ventana no puedo llamar a la capa de acceso a datos. ¿Sí? No puedo. Porque si nos fijamos en el dibujo, no hay esa comunicación. De la ventana no puedes acceder directamente a la capa de datos. Sino hay uno en el medio, ¿no? Un intermediario si quieres, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Para separar, ¿no? Para dividir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Este método, así como lo hemos hecho, lo vamos a replicar ¿dónde? En la capa lógica, pero no vamos a hacer todo igualito, obviamente, ¿no? Para que, digamos, mantener una relación. Este mismo método lo llevamos al acceso lógica con el mismo nombre, con el mismo parámetro. Obviamente aquí nos falta using común, ¿no? Porque el grupo no está reconociendo, ¿no? Ya. Le hemos puesto el mismo nombre de método que la que está en la capa de datos, ¿sí? Para que sea más fácil de recordar. ¿Qué vamos a hacer con la lógica? Con la lógica vamos a llamar a ese método de la capa de datos, ¿ya? Entonces simplemente hacemos un return, luego le ponemos, según esto, si seguimos la lógica esta, es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Simplemente tenemos que llamar a la capa de datos, ¿no? Return. Estamos en la capa lógica. Tenemos que llamar al método que está en la capa de datos. Datos, punto, acceso datos, punto, a ver un ratito, registrar grupo. Debe ser porque no he compilado tal vez. Vamos a compilar, ¿sí? Volver a generar. A ver ahí. ¿Qué me está faltando? Le he puesto. A ver, vamos a ver qué está pasando aquí. Tal vez aquí está dando un error. Sí, aquí sale un error, ¿no? Es por esto, no hay que ver. Esto lo vamos a comentar un cachito, ¿ya? A ver. Solo quiero hacer esto. Dices, espera, ¿qué? Me he equivocado, ¿no? Aquí es. A ver, otra vez. Volver a generar. Correcto. A la común también voy a compilar. ¿Ya? A veces, como son diferentes proyectos, puede ser que no ha compilado los otros. Ok. Ahora voy a compilar la lógica. No debería salirme errores.
¿Está bien? Ahora voy a ver esto, ¿no? Datos. No me aparece, ¿no? ¿Qué? ¿Qué me está faltando? Algo me está faltando. Ya sé qué es. Sí, lo que me está faltando es lo siguiente, ¿ya? Me he olvidado aquí. En la de acceso a datos, este método tiene que ser estático, ¿ya? Para no instanciar, ¿ya? Estático, ¿ok? Recuerden que he copiado del connection BD, pero obviamente para que no instanciar, para llamar sin instanciar, le voy a volver estático, ¿ya? Y eso es básicamente, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí, ahora seguramente aparece, ¿no? Insertar grupo. Le paso el G y nada más, ¿no? El mismo G que recibo de la capa de presentación le paso, nada más. Digamos que hago de intermediario, ¿no? La capa lógica, le llaman a la capa lógica con este método y le pasan el grupo. ¿Y la capa lógica qué hace? Nada más que pasarle a la capa de datos el mismo objeto. Digamos que hace de intermediario, ¿no? Eso, en la capa lógica. Bien, les vuelvo a repetir para que no quede confuso. En la capa de datos hago esto, hago el método insertar grupo, me creo el comando, me especifico el comando y lo ejecuto, ¿no? Estático lo tengo que hacer. Ahora, esto accede directamente a la base de datos, ¿sí? Ok. Ahora, ¿de dónde voy a llamar a este insertar grupo? No puedo llamar de la capa de presentación, tengo que llamar desde la capa lógica. En la capa lógica está esta clase, acceso lógica. Entonces, en la capa lógica me hago un método igualito que va a llamar a ese método de la capa de datos, nada más. ¿Sí? Ahora, recién me voy a la capa de presentación y en la capa de presentación voy a llamar a este método, ¿sí? Que está en la capa lógica. Entonces me voy a la capa de presentación, que es este formulario. Entonces, si seguimos en orden esto, aquí me voy al formulario y a ver, en el formulario ¿qué tengo? En el formulario, cuando le haga clic aquí, este es un formulario nuevo, o sea que no tiene nada, ¿no? Recién lo hemos creado. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que habíamos hecho en el otro, ¿no? Lo buscamos si quieren en el otro. El otro era el formulario registro, ¿no va? Registrar, perdón. Y hacíamos clic aquí, ¿no va? Nos vamos a copiar todo eso, ¿sí? Porque todo eso, o casi todo, tenemos que llevarlo aquí, ¿no? Listo. Ok, no me reconocen los grupos, ¿qué hago? Using, como obviamente esos tienen que estar en la clase común, ¿no? Si no están, lo tengo que agregar. Ya está. Listo. Creamos aquí el grupo, ¿no? Creamos el grupo. Ahora, aquí estoy llamando ¿a qué? Al mi BD, si se acuerdan, ¿no? Esto era del connection BD, pero ya no existe esto, ¿no? Ya no existe connection BD. ¿Qué usamos ahora? Lógica, ¿no? Entonces, la capa lógica. Lógica, desde la capa de presentación solo puedo llamar a la capa lógica. Lógica, acceso a lógica y lo mismo aquí. No me sale porque no le he puesto static, ¿no? Entonces, eso me he olvidado, ¿no? Aquí le ponen static, ¿sí? Nada más. Y aquí le ponen insertar grupo y le pasan G, porque aquí recuerden que nos creamos un grupo con lo que estaba en la caja de texto, con lo que está aquí, ¿no? Nos creamos un grupo, le pasamos el grupo y esto va a insertar en la base de datos directamente. La capa de presentación está llamando a la lógica y la lógica va a llamar a la de datos y la de datos va a ejecutar en la base de datos, ¿no? Y nada más, y aquí nos muestra este valor, ¿sí? Y nada más, y eso sería todo, ¿no? Obviamente la primera vez puede ser un poco engorroso, un poco darse cuenta de esto, pero después ya es
que es poco código, digamos, ¿no? Porque la primera vez se crean los proyectos, se preparan los proyectos una sola vez y después agregar los requerimientos ya es más corto, ¿no? Nos falta llamar al formulario, ¿no? Creo que no llamamos este formulario en el formulario principal, ¿no? Aquí en el principal teníamos que llamar aquí, no llamamos. Entonces aquí nos tenemos que hacer un frm registrar. Ya sé por qué es esto. Aquí en el formulario que nos hemos creado sigue con namespace verduleros, ¿ya? Tiene que estar esto, presentación. ¿Qué me sale eso? Y en su formulario que está oculto, que es el designer, ¿no? Listo, ya está. Eso hemos hecho la anterior vez. Ahora ya debería de funcionar esto. frm registrar grupo y lo instanciamos, ¿no? Lo instanciamos y nada más. Y eso recuerden de hacerle hijo, ¿no? Del formulario mdi parent mdi parent this y llamamos al formulario, ¿no? Con show. Y eso sería todo. ¿Sí? Probamos. Espero que todo compile. No nos salga errores. Ok, ahí está. Nos vamos a la base de datos. En la base de datos tenemos grupos, ¿no? Ok. La otra vez me preguntaba, solamente te recupera los 1000, porque por defecto aquí en esta parte en el combo te aparece por defecto 1000. De aquí tú le puedes decir don't limit, ¿no? Y te pone todos, ¿no? Por si acaso. Entonces aquí tenemos aquí hasta el 13, ¿no ve? 13 y vamos a aumentar el 14 seguramente, que es otro grupo de productos, ¿no? Entonces eso vamos a insertar aquí. Registro, grupos, y no sé, pues podemos ponerle cereales. ¿Ya? Grupos cereales, digamos, ¿no? Que va a ser el 14. Registrar grupo, registro correcto, ¿no? Entonces, hacemos un refresh de esto. ¿Dónde está? Arriba se ha ido. Aquí está, cereales, ¿no? Lo ha insertado. ¿Ok? Entonces, es eso, ¿no? Ya está. Lo bueno de esto es que ya está separado en capas, ¿no? Entonces ya es más fácil ir agregando cosas, ¿no? Ir agregando requerimientos y eso, ¿no? A ver, ¿qué más nos falta? Si seguimos el manualcito vamos a hacer ahora de los productos, ¿ya? Tenemos todavía tiempo, pero hasta ahí más o menos ya sería el ejemplo, ¿no? Lo que tienen que modificar y hacer cosas. Pero vamos a hacer esto, registro nuevos productos para que podamos ver el tema de las foráneas, ¿no? De las llaves foráneas. Registrar nuevos productos. Aquí tenemos que hacer lo siguiente. Eso lo vamos a usar. En la ventana que ya existía, esta era la ventana que existía, ¿no ve? Para que no tengamos mucho error, quizás podemos sobre esto mismo. Pero vamos a borrar esto, ¿no? Porque esto ya no debería estar aquí, porque esto es desde el grupo, ¿no ve? Lo borramos. Generalmente cuando hacen esas modificaciones les va a salir un error medio raro en sus formularios, pero vamos a ver. Esto es registrar productos, ¿no? Ya. Listo. Entonces, nos vamos a ir, yo estoy haciendo con el formulario, deberíamos empezar primero con la base de datos, ¿no? En el Connection BD, ¿cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? En el Connection BD había un método que se llamaba insertar producto, ¿no ve? Ese método me lo voy a copiar
y me lo voy a llevar a qué clase. Acceso datos, de la capa de datos, acceso datos. Me lo llevo allá. Ok, para no volvernos a equivocar, lo tengo que volver estático. ¿Ya? Static. Y ya está. Ahora, si se fijan, esta parte es muy similar a lo que ya he hecho arriba con el grupo, ¿no? Básicamente, repito la creación del comando. Esto es igual. Creo el comando. Otro es el comando, ¿no? Y esta parte va a ser igual de arriba, ¿no? cmd propiedad command text y le pongo el comando. Y los parámetros me sirven. Los parámetros se mantienen. No borro nada de los parámetros, ¿no? Tal como hemos aprendido. Que aquí hay hartos parámetros porque era un insertar, ¿no? Ya está. Listo, ¿no? Creamos el comando y aquí especificamos el parámetro y nos falta retornar. ¿Qué retornamos? La ejecución, ¿no? ¿Cómo ejecutamos? Igualito como hemos hecho aquí, arriba, porque es un solo comando. Y ya está, ¿no? Retornamos la ejecución del comando y le pasamos el comando y listo. Ya está. Insertar producto, ¿sí? Esto llama a la base de datos, inserta el producto en la base de datos. ¿Y cómo voy a llamar a este método? ¿Desde dónde voy a llamar? Desde la capa lógica. Pues me copio esto y me voy a la capa lógica, que es esta, acceso lógico, y nada más. Y aquí hago similar a lo que he hecho arriba, return, datos, acceso datos, insertar, producto. Le paso el producto, ¿sí? Nada más. Es como un copy, pero obviamente desde la lógica llamo a la capa de datos. Ahora, ¿desde dónde voy a llamar a este método? De la capa de presentación. Entonces me voy a la capa de presentación. Y ahí sí tengo que hacer varias modificaciones porque este formulario ya existía, ¿no? Y me va a salir error en algunas cosas. Ok, aquí es. ¿Cuándo voy a llamar a esto? Cuando le haga doble clic aquí, ¿no? Listo. Entonces aquí. Ahora, aquí todo va a ser igual, pero la parte que va a variar, ¿cuál es? Esta parte de insertar, ¿no? Esta parte de insertar. Ya no va a ser así. ¿Cómo va a ser? De la capa de presentación, ¿a cuál llamo? A la lógica. Acceso lógica, insertar producto y le paso el producto. ¿Sí? Nada más. Ahora, aquí hay algo más que tenemos que hacer. Recuerdan que como hacíamos el autocompletado, aquí recuperábamos el ID de un grupo, ¿no? Recuperábamos el ID de un grupo y hacíamos esta consulta, ¿no? Get ID grupo, le pasábamos el nombre de un grupo y me recuperaba el ID de ese grupo, de la base de datos recuperaba. ¿Para qué? Para que eh, lo actualice la caja del formulario, si se acuerdan, ¿no? Aquí, ¿no? Sacaba de esto y me lo ponía aquí en la caja, ¿no? En la auxiliar. Entonces, aquí en realidad tenemos que modificar esto más, porque si se fijan aquí me está llamando al MIBD, y aquí en MIBD no hay. Si nos fijamos en el formulario, este connection BD lo voy a borrar porque nada que ver ya, ¿no? Ya no uso ningún MIBD, nada de eso. Esto tampoco, ¿no? ¿Sí? Entonces, este registrar grupo ya no me sirve porque no debía estar aquí. Esto es lo que he hecho en el otro formulario, ¿no? Este sí me sirve. Y este registrar LOA también me sirve. Y nada más, ¿no? Ok. Entonces, este MIBD tengo que cambiar, modificar. Pero hecho ese método en el acceso a datos, no he hecho, ¿no ve?
No he hecho un get ID grupo, ¿no ve? No he hecho. Entonces tengo que ir a hacer, ¿no? Entonces, recuerdan que hemos hecho en el connection BD eso. Entonces, era un get ID grupo. Entonces, me voy al connection BD y esto estaba arriba, creo. Recuerdo haber visto arriba. Ahí está, get ID group, ¿no? Es este. Lo mismo, misma forma. Me lo llevo a la de acceso a datos. Va a ser estático. ¿Ok? Le paso el nombre del grupo y me tiene que retornar el ID de ese grupo, ¿no? De ese nombre. Ok, esto nada que ver ya. Nada que ver. La ejecución la creación del comando es igualito, porque es un solo comando. Va a variar cuando son varios, pero todavía no hemos aprendido eso. Y el comando también esto es igual, ¿no? cmd, esto es igual. Listo. Los parámetros se mantienen. Ahora, aquí vamos a ver cómo hacemos esto. A ver, ¿qué dice en el manual? Para que sigamos esto. Esto ya hemos hecho. Esto estamos haciendo, ¿no? Ahora aquí. Aquí en esta parte tenemos que ejecutar el comando. Recuerden que este es un query, ¿no? Es recuperar un valor, no es un insert, un update, un delete. Entonces aquí ejecutamos el comando, ¿ok? Tenemos que llamar a este método, ejecutar un comando query escalar, ¿no? Entonces, ejecutamos aquí un objeto, P le podemos poner, y llamamos a ese métodos genéricos, ejecutar un query S significa escalar, ¿no? Y le paso el comando, ¿no? Ok. Esto lo va a ejecutar y me va a devolver un objeto. Recuerden que cuando ejecutas un escalar, te devuelve un objeto, ¿no? Entonces recuperamos ese objeto, o sea, OBJ le podemos poner, ¿sí? El objeto, ¿sí? Ahora bien, lo que vamos a retornar no es el objeto aquí, sino directamente el valor entero, porque recuerden en la base de datos, cuando yo le doy un nombre, me tengo que recuperar este ID que es entero, ¿no ve? Entonces, como sé que es entero, lo voy a convertir a entero, ¿no? Directamente. Entonces hago este código, ¿no? Bueno, aquí P nomás le voy a dejar porque para que me salga bien, ¿no? Si P es diferente de nulo, entonces, ¿qué voy a retornar? Entonces eso está aquí en el código, ¿no? ¿Cómo he hecho aquí? Ya le he puesto un ID grupo, ¿no? Aquí le he puesto un entero, ID grupo. Por defecto le he puesto -1, pero si es diferente de nulo, lo que me devuelve. Porque ¿qué pasa si no existe ese? Si te da un error aquí, te va a devolver nulo el objeto. Entonces aquí tú tienes que validar. Si te devuelve diferente de nulo, vas a hacer la conversión. Vas a convertir ese P, lo vas a convertir en entero, ¿no? Si no es nulo. Y si es nulo, va a ser -1, ¿no? Entonces esto lo quitamos, el catch también. ¿Y qué retornamos? El ID group, ¿no? No sé si se entiende esa parte. Recuerda, este comando te devuelve un valor, entonces tienen que ejecutar un execute escalar. Para ejecutar un execute escalar nos hemos hecho este método en métodos genéricos, por eso dice ejecutar un comando query escalar, ese viene de escalar, ¿no? Le paso el comando y me va a devolver un object, ¿sí? Un object me va a devolver. Ese objeto yo tengo que convertirlo al valor que en realidad me está devolviendo. Como en la consulta SQL me devuelve ID group es de tipo entero. Entonces eso yo lo tengo que convertir a entero.
Pero si la consulta está mal y me devuelve vacío, entonces me va a devolver nulo y me va a saltar aquí un error. Yo tengo que controlar eso, ¿no? Si es diferente de nulo, lo voy a convertir, pero si es igual a nulo, va a ser -1. Y así voy a saber si es nulo, ¿no? Nada más. Y devuelvo el ID del grupo, ¿sí? Que es la conversión de lo que me ha devuelto la ejecución, ¿sí? Ahí hay que diferenciar cuando es un escalar, ¿no? Entonces, más o menos la misma idea sigan cuando es un escalar. Ok, esto llama a la base de datos y recupera de la base de datos, ¿sabes? Pero, ¿dónde voy a llamar a este método? Voy a llamar de la capa lógica. Copio esto y me llevo a la capa lógica. Y nada más, repito esto. Datos. GetID, ¿no? Y le paso el parámetro. Nada más, ¿no? Ok. Ahora, ¿a este dónde lo llamo? Lo llamo en la capa de presentación. Me voy a la capa de presentación. Aquí era, ¿no? Aquí. Voy a... No es mi BD, es lógica. Acceso lógica. GetID group. Y le paso esto, esta caja de texto, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces ya está. Listo. Ya está esa parte, ¿no? Bien. Ya estaría esto. Pero, si se acuerdan, en el load llamábamos a un get MiBD get grupos 3 porque recuperamos todos los grupos para hacer la búsqueda del autocompletar, ¿no ve? Porque se autocompletaba y ustedes buscaban con el autocompletar. Entonces, llamamos aquí y recuperamos todos los grupos. Y también tenemos MiBD y MiBD no existe, ¿no? Entonces, igual, este método nos vamos al connection BD que habíamos hecho más antes y lo llevamos al acceso lógico. Era buscar 3, creo, ¿no? Get grupos 3. ¿Dónde está eso? Get grupos 3. Este es, ¿no? Este me lo copio y me lo llevo a acceso datos. Listo. Static, ¿no? Y bueno, a ver, si nos fijamos aquí en el paso a paso estamos haciendo bien, get grupos, ok, bueno, le vamos a dejar en get grupos 3 para que sea igual. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a crear el comando, ¿sí? Algunas cositas de esto nos va a servir, así que no lo voy a borrar todo. Esta parte también lo voy a dejar. Y esta parte del cache lo voy a borrar, ¿sí? Ok. Creo el comando. Esto es con un data reader, si se dan cuenta, ¿no? Es un data reader, que también es un comando. Creo el comando. Ok. Ya está creado. Ahora nos definimos el comando, que es este. Este es el comando, ¿no? Esto es lo mismo, cmd.comandText, ¿sí? Ok. Nos hemos creado el comando, no tiene parámetros esto, ¿no? Directamente recupera los grupos, ¿sí? No hay parámetros. ¿Qué más viene después? Ahora vamos a ejecutar el comando. ¿El comando cuál sería? Métodos genéricos datos, ejecutar un comando, un DR. Entonces, sería métodos genéricos datos, ejecutar un comando DR de data reader, viene eso, y ya está. Y eso te devuelve un array list, ¿sí? Un array list, ¿qué le ponemos? No sé, lista, algo así, ¿no? Ok. ¿No? Ok, lo ejecutas, te devuelve
¿Era un array list? No me acuerdo. Sí, un array list. Solo que, ¿qué me está faltando? Ah, me falta pasar el comando, ¿no? Aquí, comando. Aquí ejecuto el comando, pero va a ser un comando con datareader, ¿no? Le paso el comando, lo va a ejecutar, lo va a hacer todo y me va a pasar en un array list todo el contenido de lo que estaba en el datareader, ¿sí? Seguramente cada elemento del array list es una fila, ¿no? De lo que está en la, de lo que estaba en la, lo que has recuperado de la base de datos, ¿sí? Ok, ¿por qué has recuperado un array list? Porque, bueno, es más genérico, digamos, ¿no? Bien, una vez que hemos recuperado del array list, ok, aquí hay un for each que tenemos que hacer que es un poco medio complicado tal vez, ¿no? Voy a copiar. Algo medio complicado, en cierta forma, porque ya no hacemos esto del data reader, ¿no? Sino que este array list lo vamos a ir recorriendo, ¿no? Con este for each. Esta lista está bien, lo dejamos ahí, porque esta lista de grupos vamos a ir agregando. A ver, para ir separando, ejecutamos el comando con el data reader y nos va a devolver toda la tabla en un array list, ¿sí? Nos devuelve en un array list, porque es genérico. Ahora, yo lo que tengo que hacer es que ese array list lo tengo que meter en una lista de grupos, ¿no? Lo tengo que convertir en una lista de grupos. Para poder moverlo a una lista de grupos, porque recuerden que tengo que devolver una lista de grupos, ¿no? Entonces, para hacer esa operación, con un for each recorro el array list. Aquí no se llama datos, aquí se llama list, ¿no? Recorro el array list y cada vez recupero un object. Y en ese object, yo cada vez lo convierto en un vector de objetos y cada vez saco, en el primero voy a sacar en la columna 1 un entero. Esto tiene que ver mucho con la base de datos, ¿ya? Porque en la base de datos, ¿qué es? El primero es un entero y el segundo es una cadena, la columna. Entonces, lo mismo. El primero es un entero y el segundo es una cadena. Entonces, tengo que concuasar con eso. Es más o menos como estuvieras recorriendo el data reader, pero no es un data reader, es un array list. ¿Sí? Porque este método ya hace eso. El data reader lo saca todo del data reader y me lo pone en un array list, que es manejable aquí, ¿no? Y listo, y aquí recupero todo eso y cada vez lo voy agregando en la lista de grupos, ¿sí? Y aquí saco el ID, saco el nombre del grupo, creo el objeto grupo y lo agrego a la lista de grupos. Y al final, ¿qué voy a retornar? La lista de grupos, ¿sí? Nada más. Obviamente esto va a cambiar si es otro tipo de consulta, pero la parte genérica se mantiene, ¿sí? Esta parte seguramente va a cambiar del for each, ¿no? Cuando sea otro tipo de objeto que recuperes, ¿no? Otra tabla. Y ya está. Eso es básicamente, ¿sí? Volvemos a hacer lo mismo. Esto copiamos y lo pasamos al acceso lógica, replicamos en acceso lógica y return datos, acceso datos. ¿Qué viene aquí ahora? Get grupos, ¿no? Aquí no hay parámetros porque no hay datos, ¿no? Todo se recupera. Listo, entonces vamos a llamar a este get grupos 3 desde la capa de presentación. En la capa de presentación nos vamos. Recuerden que eso hacíamos en el load, ¿no? Cuando aquí, en la parte de load. Lógica, acceso lógica, get grupos 3. Y listo, con eso ya estaría. Lo mismo, todo se mantiene igual, no cambia nada y ya está. Debería de funcionar esto. A ver, lo haremos. ¿Qué pasa aquí? No contiene un constructor. Ah, ya. Claro, pues no. Es que no estamos llamando a ese método, ¿no? En la capa de presentación, perdón, en el formulario principal, que es este, ¿dónde está el formulario principal? Aquí está. Tenemos que llamar a la registrar productos, ¿no? Ok, no teníamos esto, ¿no? Entonces esto lo teníamos comentado
llamábamos a esto, pero ya no tenemos parámetro en el constructor. Ya está, ¿no? Es igual que lo que he hecho abajo, ¿verdad? Instancio el formulario, le hago hijo del formulario principal y ya, ¿no? Pero el constructor ya no tiene parámetros. Y si me fijo yo en la ventana, ya le he borrado, ¿no? Listo. Entonces, ya no debería de... sigue saliendo solo. No tiene un constructor. ¿Dónde me sale esto? Ah, y aquí en el botón 4. Esto lo vamos a comentar ya, porque es de otro formulario. Listo. Entonces, productos. Listo. Entonces vamos a registrar un producto, ¿ya? A ver, aquí en la base de datos, si nos vamos a la base de datos, en productos que tenemos. Si nos vamos a productos, seguramente al final tenemos, ya 19 piñas había sido, ¿ya? Le vamos a poner, seguramente el 20 vamos a agregar. ¿Qué le podemos agregar? 20. Le vamos a hacer de un ID, ¿no? A ver. Para terminar, agregamos, no sé, 20 le vamos a poner aquí. No sé, pues granadas. Grupo, aquí el autocompletar tiene que funcionar, ¿no ve? Y funciona. Ok. Precio. Registrar. Registro correcto. Cesamos. Y aquí actualizamos. Y debería de haber registrado al final, ¿no? Y ahí está, ¿no? Registrado. Y eso es, ¿no? Ya tienen, en realidad, el insert, ya tienen el query escalar y el query dataset, que son los más importantes, ¿no? Para hacer. Entonces, obviamente,